Bueno, tengan todos muy buenas tardes. Vamos a iniciar la clase de este día de Ciencias Políticas. Como ustedes saben, hemos venido desarrollando la unidad donde vamos a encontrar aquellos conceptos básicos, aquellos elementos que nos van a servir para desarrollar toda la materia y de repente, digamos, dentro del esquema de la clase se incorporan por preguntas, por curiosidad, algunas cuestiones del derecho, algunos debates de repente, y no hay ningún problema en evacuarlo siempre y cuando no nos dediquemos a eso, al debate sin sentido, sino que a desarrollar la clase y de repente debatir algunas posturas, ¿no? Por aquí se nos salió un colochito. En ese sentido, les había dejado una tarea que básicamente es bastante sencilla, investigar los conceptos, un pequeño concepto para que tuvieran una idea sobre qué era la república, que era la república presidencialista, que era la monarquía en un sentido general, en un sentido clásico, la monarquía pura, por así decirlo, absolutista, como le llaman otros, y la monarquía parlamentaria o monarquía constitucional. Antes de iniciar en sentido estricto la clase, no es que la tarea era porque se la voy a preguntar y de repente aquí al azar, sino que es porque al inicio de la clase voy a hacer un experimento social, por así decirlo. ¿En qué sentido experimento social? Veamos, voy a empezar a transmitir y me dicen si se ve la imagen o la presentación como tal. Ustedes me dicen. Y así vamos a comenzar. Por favor, me gustaría que participaran todos en la forma que lo voy a ir solicitando. Como ustedes saben, y a esta altura del ciclo ya es nuestra tercera semana, hoy iniciamos nuestra tercera semana, ya no es adaptación. Básicamente ya tuvieron que haber leído las 6 páginas que les mandé a leer sobre una tarea para pensar la democracia en la casa de un libro de Juan Carlos Monedero. Al final todavía no quiero adelantarme, pero si la clase no dura tanto es porque necesito que vayan a leer eso ya con urgencia, esas 6 páginas y las entiendan bien. ¿Por qué? Porque mañana antes de clase o ahora en la noche estaría una evaluación sobre esas páginas en el aula de clase. Y así que es importante que ya las tengan bien leídas. Por otra parte, y haciendo referencia a ese mismo contenido, si usted lo revisó, se va a dar cuenta que al final hay una lógica que trata sobre algunas series de televisión, sobre algunas películas, etcétera, etcétera. Y lo que quiere dar a entender el autor es que si somos profundos en la lectura, a lo mejor a nosotros los estados, el sistema educativo nos forma únicamente para hacer 2, 3 cosas. ¿Cuáles son esas 2, 3 cosas? La primera es saber leer para que sepamos seguir instrucciones. La segunda es saber escribir para que podamos, digamos, firmar, podamos dar nuestro consentimiento. Y la tercera es usar las 4 operaciones matemáticas básicas: suma, resta, división y multiplicación. Y hay algunos que no nos gustan ni siquiera esas 4 operaciones matemáticas básicas. Sin embargo, eso es importante porque le podemos llevar la cuenta a los dueños de las empresas, podemos trabajar de cajeros, etcétera, etcétera. Podemos hacer un montón de cosas laborales ya con esos 3 elementos. Pero sucede algo bien importante. En la construcción de los estados, en el estudio mismo de la ciencia política a través de esas relaciones de poder, esos medios de acceso al poder, el estudio de la autoridad, cómo las manifestaciones de la autoridad, cómo se representan, hay algo bien importante. Sucede que el Estado, y aquí me adelanto un poquito a la materia del otro ciclo que es teoría del Estado, la idea que manejamos nosotros de Estado, esta construcción de Estado que hay en la actualidad, o por lo menos esta noción que tenemos nosotros, se ha formado porque el Estado se ha mamado de las 2 mejores tetas, y ojo, literalmente, que ha creado la historia. Que es por un lado el ejército y por el otro lado la iglesia. Del ejército el Estado ha tomado las instituciones y la burocracia, es decir, todo ese papeleo, todas esas instancias, eso es herencia del ejército como tal, de los militares, de los soldados que tienen toda una estructura jerárquica y se ha construido así el Estado a través de instituciones, a través de, digamos, solicitar todo por escrito, atender cuando se nos da una orden, etcétera, etcétera. Esto es por un lado. Y por otro lado, de la iglesia se ha nutrido
ha recolectado todo de la iglesia en el tema de lo simbólico, de los símbolos, de los signos, ¿no? Es decir, esta idea de tener una oración a la bandera, de tener un himno nacional, la lógica de los símbolos patrios, que nosotros tenemos hasta una ley de símbolos patrios que la mayoría de funcionarios, incluso nosotros mismos, no la respetamos, pero existe, ¿no? Por lo tanto, el Estado tiene toda esa simbología propia. Y aquí no es un azar del destino de algún diseñador, de algún ingeniero, de algún arquitecto, que el Estado se vea bonito, que tenga símbolos, que sea fácil de identificar, que cuando yo ponga El Salvador en Google no me salga el Tazumal, sino que me salga su bandera. No es esa la razón de ser de los símbolos, sino que hay un trasfondo en los símbolos, en una idea de no olvidar a quienes construyeron a la nación, aquellos que construyeron el país, pero también en esos símbolos está toda una intención de querer borrar todo lo que quedó fuera de esa voluntad. ¿Por qué? Como ustedes saben, la historia como tal, la historia que nosotros conocemos, ha sido escrita por los vencedores, según algunos autores. Para otros la historia ha sido escrita por los que pierden, por los que se han quedado al margen, pero eso es un hecho que no todas las personas, no todos los grupos organizados han tenido la voz para poder decir: esta es mi historia, estas son las condiciones, que esto es lo que ha ocurrido realmente, ¿no? Por lo tanto, esos símbolos sirven para conservar una memoria colectiva, para construir una identidad, pero al mismo tiempo sirven para olvidar ciertas cosas. Y dentro de todo esto que estoy diciendo es que al final, este texto que los mandé a leer, nos dice que de repente existen analfabetas, ¿no? Nosotros conocemos que analfabetas es aquella persona que no puede leer ni escribir. Pero resulta que a veces nosotros, estando en la universidad, yo conozco muchas personas que tienen hasta grado de maestría y son analfabetas, pero son analfabetas no porque no puedan leer y escribir, sino porque son analfabetas audiovisuales. El siglo XXI se va a caracterizar, y ustedes lo van a notar, e incluso vean cómo iniciamos la clase. Por ahí alguien dijo que la misma clase parece un stream, que si vamos a streamear, que hay toda una lógica porque ustedes ya codifican, nacieron en la imagen. Es decir, ustedes ya no son como nuestros padres, y lo hablo hasta mi persona, no somos iguales, ni como mis abuelos, que ellos aprendieron a la fuerza leyendo, escribiendo, y si no era eso, ir a trabajar, ¿no? En cambio nosotros crecimos con la base de la imagen, del color, del movimiento, la música. Eso es otra cuestión que a lo mejor no se entiende. Por ejemplo, yo muchas veces tuve un debate bastante acalorado con mi padre por debatir qué películas eran mejores, y él siempre se quedaba con las que él vio en aquel momento. Y yo tiendo a ser un poco más imparcial en este sentido, a renunciar a lo que visualmente se ve bien y más entender ese contexto. Y eso significa algo. Él no fue formado para decodificar y para disfrutar las imágenes como nosotros. Es decir, creo que ustedes ya se han enfrentado a lo largo de su tercer ciclo, bachillerato, y quizás más antes, que han aprendido más en un video de YouTube de 10, 15 minutos que en clases de 3 horas, que en un mes dándole a una materia en nuestras aulas. Un caso, Julio, profe, que en matemáticas nosotros hemos tenido tantos profesores que no nos pudieron explicar algo bien sencillo, y viene alguien, utiliza un medio alternativo, en 10, 5 minutos nos explica. Esta es la clave para decir las cosas. Somos una generación que nos gusta el instante, lo inmediato, lo digerible, pero eso tiene un trasfondo. Nosotros somos, si nos sale algo en la pantalla rápido, creemos que lo podemos resolver, no necesitamos leer, y decodificamos que aquí es pues una alerta, esto es para guardar, y lo hacemos porque interpretamos la imagen que nos sale, interpretamos el color que nos sale. Y a todo esto quiero llegar con algo. Como nosotros somos una generación nativa de la imagen, nativa de los audiovisuales, ¿por qué nativos? Porque nacimos en ella y crecimos en ella. Un ejemplo claro es, desde que nacemos, nuestro cuarto está decorado con figuritas, con caricaturas, con cosas que nos van a ayudar a crecer. Ahora, a lo mejor ustedes sí crecieron ya con el internet como tal. Cuando yo crecí no había internet. Incluso yo fui de la generación que tenía que ir a un ciber a alquilar un módem para tener 24 horas internet, y ese día era magnífico, ese día del mes era magnífico.
cosa que no se daban. O sea, yo conocí YouTube y muchos años después de que se creó, incluso no lo entendía al inicio. Y esto ya me pone en otras condiciones. En cambio ahora, si tenemos un hermanito o una hermanita, él no ve la televisión, pide un celular para ver sus caricaturas, para escoger él su agenda de entretenimiento. En cambio, creo que nosotros todavía nos adaptamos a la agenda de la televisión. Es decir, las caricaturas que se estaban dando, tuvimos un poco de libertad. Por ejemplo, acá, no sé si ustedes conocen esto, yo todavía conservo la tarjeta de Blockbuster, todavía pude Sí, yo lo conozco. alquilar películas, es decir, tuve la libertad de decidir qué quiero ver y no como otras generaciones que tuvieron que ver lo que se estaba transmitiendo en la televisión. Todo esto que estoy hablando, todo este contexto que estoy planteando es sumamente complejo porque tiene que ver con asuntos del Estado. Y si tiene que ver con asuntos del Estado, tiene que ver con ciencias políticas, porque al final ahí hay una manifestación de poder que nos va a servir a comprender cómo está estructurado el Estado, cómo funciona, si en realidad tenemos Estado en sentido estricto o no. Por lo tanto, esta idea de que nosotros somos analfabetas audiovisuales es sumamente cierta. Que nosotros seamos nativos de estos medios alternativos, que nos guste. Ahora nosotros no escuchamos música porque esto lo voy a debatir otro día. La idea de escuchar música, nosotros, nuestra generación, a pesar de que consume mucho artista musical, no le gusta la música en sentido estricto. Nos gusta todo un rito que hay alrededor de la música, por eso ya no hay géneros musicales. Ahora existen música para ciertos momentos, y explico, es decir, yo tengo mi playlist, mi música específica para hacer limpieza, tengo mi música específica para irme a dormir, tengo música específica para hacer tareas, tengo música para momentos, pero no existe música en sentido puro, es decir, escuchar música solo porque sí, pero ese es un debate largo. Y a todo esto que estoy planteando es que nosotros, nuestro día a día no puede existir ya sin estas producciones audiovisuales, pero no hemos sido formados para entender qué es lo que estamos consumiendo. Y cuando digo entender lo que estamos consumiendo, no me quiero ir al discurso evangelístico que se ha hecho de que todo es satánico. Un momento, no tiene nada que ver, ser analfabeta audiovisual no tiene nada que ver con plantearles que ay, es diabólico lo que vemos, no tiene nada que ver con eso, sino que tiene que ver con algo bien importante. Estas producciones, un video de 1 minuto en internet puede costar desde $0 hasta millones de dólares. Y hay una diferencia abismal entre esa producción que podemos hacer aquí ahora. Yo puedo aquí estar grabando esta clase, cortarla, la subo a YouTube. Obviamente la pongo privada por un tema de que tengo que pedirles permiso a cada uno de ustedes si quisiera que fuese público, cosa que no hago, y ya, no importa, pero pudiésemos también crear una producción, un contenido con cierta intención, es decir, que yo busque que las personas que consuman mi video piensen de una forma o comiencen a cambiar ciertas cosas que ellos tenían. Y eso se da hasta en las producciones musicales y en las producciones de películas, de series. Y eso no está exento del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado entra a regular ciertas cosas. Hay personas desde el Estado que regulan el contenido de esto y hay una voluntad en eso. Existen países que permiten ciertas cosas, existen países que no lo permiten. Por lo tanto, todo eso hay que aprenderlo a decodificar. Y para aterrizar en la idea de esto de la república presidencialista, vámonos a la imagen, veamos la imagen, analicémosla. Les voy a dar contexto a la imagen y ustedes me dicen qué sucede, qué podemos interpretar de ello. Ya les hago la pregunta puntual. Si la ven, existe un personaje que se llama Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, está al centro dando su informe anual de gobierno, algo muy similar a lo que pasa en nuestro país. ¿Qué sucede? Una vez al año, Estados Unidos reúne todo el poder formal, es decir, todos los funcionarios de alto rango del Estado como tal, en un solo punto. Es el informe anual donde el presidente dice sus logros y su proyecto en el siguiente año.
está el presidente como tal, está el Congreso abajo, arriba está el Parlamento y alrededor en las butacas hay personal de la Corte Suprema de Estados Unidos. Es decir, está toda la estructura formal del Estado ahí presente. Y si la vemos, de repente podemos comenzar a darnos cuenta de elementos que quizás no interpretemos a simple vista. Nosotros decimos, es un protocolo más. Y eso está pasando en la televisión, se está transmitiendo en vivo en cualquier red social. Pero de repente vemos que hay que interpretar por qué Trump utiliza una corbata azul, por qué el presidente del Senado utiliza una corbata roja, por qué hay dos mujeres, bueno, más bien hay tres mujeres presentes y están vestidas de rojo. Hay otras mujeres presentes ahí que no están vestidas de rojo. Vemos una pintura. ¿Quién es esa pintura? ¿Por qué existe siempre una bandera de los Estados Unidos? Y no solo en este acto que es propio del Estado, que sería hasta extraño que no estuviese una bandera de Estados Unidos. Pero ¿por qué hasta en todas las películas, en las series, hasta en estas series donde reparan vehículos en Estados Unidos, sale una bandera de Estados Unidos? Nunca falta esa bandera. Hay que analizar eso. ¿Qué significan estos pilares dorados? ¿Qué significa ese reloj? Porque a la par de los relojes se supone que son un águila o no son un águila. Si ustedes van a las iglesias también, y esto solo como dato curioso, observen que a veces hay gansos de dos cabezas. ¿Qué significado tiene eso? Estos pilares, todo eso, existe toda una simbología presente. Por lo tanto, hay una serie que se llama El Sobreviviente Designado, que más o menos plantea este juego de poder. Igual existen otras series donde plantean que entre más cerca se está del presidente en una imagen, en un video, más valor político tiene esta persona. Todo eso hay que codificarlo. Y no sé si alguien tenía una pregunta por ahí, no logré observarla. No sé si alguien levantó la mano. Fátima. Creo. Ok. Fátima, una pregunta. Usted no está en los dos grupos. Creo que haberla visto en las clases de la mañana. Si es así, hay que tener cuidado. Solo puede asistir a uno. Si es así, si no, lo siento si me equivoco. Entonces, como les decía, toda esta simbología está presente. Y en esta imagen, más allá de preguntarle qué es lo que nos transmite esta imagen, ¿qué creen que esta imagen nos dice? ¿Cree que nos está diciendo esta es una monarquía, esta es una república, esta es una república presidencialista, esta es una monarquía constitucional? ¿Qué creen que nos dice esa imagen? Nos puede decir una imagen, ojo con la pregunta que voy a establecer. ¿Creen que esta imagen nos puede decir qué forma de gobierno es, qué tipo de estado es? Dígame, Roxana. Y luego Abner. Por la forma en la que está, yo diría que es una forma de gobierno república presidencialista. Ok. Ajá. Muy bien. Dígame, Abner. Yo digo que es una forma de gobierno república presidencialista y democrática. Ok. Cuidado, Andrea Yulisa, presidencialista, viene de presidente y es con ese. Cuidado con esos errores de ortografía. Y a propósito de eso, es bien importante esto. Y voy a hacer un paréntesis muy importante que les va a servir en los 5 años de su carrera y profesionalmente hablando. Cuando yo digo Estado, ustedes saben que hago referencia a esta estructura de la nación, ¿no? Estas instituciones, el órgano ejecutivo, legislativo, judicial, a esa formalidad. Cuando yo hago referencia a esa idea de Estado, más cercana a las ciencias políticas, siempre la palabra Estado va escrita con la letra E mayúscula, ¿sí? No deben de caer a escribir Estado con E minúscula porque hacen referencia a los estados de la materia cuando es minúscula, es decir, a estado sólido, líquido, gaseoso, plasma y superconductores, que son los 5 estados de la materia conocidos hasta el momento, ¿no? Esos estados no es lo mismo decir el estado salvadoreño con E minúscula porque ese estado no existe.
el Estado salvadoreño con E mayúscula, sí. Así que yo soy uno de los que, cuando son parciales, que hay que poner respuestas y ponen Estado con E minúscula bajo punto, y no soy el único. Lo digo porque el tema de la ortografía es importante, porque hay gente que le previenen o no le admiten una denuncia o una demanda porque lleva errores de ortografía. Así que no quiero que sean eso ustedes, ¿no? Ese es el consejo que quiero dar. Vean, con respecto a eso, muchos dicen que república presidencialista, otros dicen que es república como tal, y por ahí Abner dijo que aparte de ser una república presidencialista, era democrática. Ok, no voy a decir si están en lo correcto o no, al menos no todavía. ¿Por qué? Nos hace falta un par de imágenes. En la siguiente imagen existen dos presidentes, uno más conocido que el otro, y se están viendo cara a cara. Hay todo un lenguaje de por medio. La cara de Putin, el que está a la derecha, más inclinada, más seria, más con presencia, agarrando su silla, es decir, expresando fuerza, tocando la madera, y el otro está a punto de levantar la mano a querer generar un contacto de diálogo. Existen también un águila dorada con 5 cabezas o 3 cabezas, ahí en el taburete como tal. La bandera de Rusia tiene un águila con 2 cabezas también, todo eso simbología está presente. Sin embargo, si más allá de analizarlas, como les dije, qué puede significar, qué mensaje transmite esta imagen, más allá de decir, si yo les preguntase quién tiene capacidad de dominar al otro, a partir de la imagen, más allá de preguntarles eso, quiero preguntarles, ¿esta imagen nos puede responder a la pregunta frente a qué tipo de forma de gobierno estamos? Es decir, si es una república, si es una república presidencialista, si es una monarquía o si es una monarquía constitucional o parlamentaria. Esta imagen nos permite respondernos esa pregunta. ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que es posible o creen que no es posible? Dígame, Saúl. Yo digo que sí, porque al ver la imagen podemos ver que hay dos personas que están a punto de dialogar y al fondo podemos ver dos banderas. Entonces, lo que me da a entender a mí es que ambos son representantes de sus países. Entonces, por ende, deberían de ser como presidentes. Al menos. Al menos presidentes, porque tienen sus banderas atrás y la mayoría de veces que sucede esto es porque es como una reunión entre altos poderes. Un mandatario, digamos. Que van a dialogar. Ok. No sé si alguien más tiene otra opinión que dar respecto a ello. Yo creo que podría ser un gobierno de república. ¿República por qué? Porque dice que... Voy a apagar un ratito la cámara porque me debo de tomar una pastilla, pero la escucho, no me voy de aquí. ¿Ah? ¿Por qué una república? No sé si alguien me puede ayudar a la compañera. Yo, licenciado, creo que estoy... No sé, ¿verdad? Pero dice que la república es como una forma de gobierno en el que el jefe de Estado está en manos de un presidente, ¿verdad? Entonces, como ahí se observa a dos presidentes, el presidente Putin y no sé quién es el otro, la verdad. Entonces se podría decir que son jefes de Estado que representan a la república y están a punto de, no sé si un debate o dialogar, no sé, ¿verdad? Ok, perfecto. No es. Ok, me han gustado ya las participaciones, ya están tratando de compaginar su investigación con respecto a la imagen, pero nos hace falta un par de cosas. Dice Carmen, su máxima autoridad es un presidente, ok. ¿Qué sucedería? Porque vean lo que les voy a plantear. ¿Qué pasaría si el que está a la izquierda no fuese un presidente, sino que fuera un rey? Ahí nos metemos en un lío en todas las definiciones. ¿Por qué? Que sea una monarquía no significa que no tenga bandera, porque se puede dar. Así que solo lo dejo para la reflexión. ¿Qué pasaría si el de la izquierda fuera un monarca, un rey,
o algo distinto a la figura del presidente, que no solo son presidentes, sino que también hay primeros ministros, y a la par está Putin, ¿no? Que es, podemos decir que es república porque tiene presidente. Hasta el momento, esa es nuestra idea o es nuestra concepción de república hasta el momento. No voy a responder, después voy a analizar todos sus comentarios y vean la siguiente imagen. Acá ya cambiamos. ¿Qué sucede acá entonces? Acá estamos frente a la reina de Inglaterra, ¿sí? Y ya le doy la palabra a Admet. Pero tiene ciertas características. Pudiésemos hacer el mismo, en la misma descripción simbólica. ¿Por qué la reina está de otro color? ¿Por qué el príncipe y el rey están de rojo? ¿Por qué se visten como militares? ¿Por qué las princesas como tales no visten igual que la reina, ni igual que los reyes, que el príncipe? ¿Por qué no? ¿Qué significan todas estas banderitas que tienen acá en el lado izquierdo de ellos? Pudiésemos hacer eso. Pero acá, esta imagen, la vemos y no dudamos que es una monarquía, ¿sí? Primero porque incluso hasta tiene serie ya la reina, ¿no? Tiene una serie, sabemos quién es, tiene muchísimos años, ha visto no sé cuántos presidentes, no sé cuántos papas, ha visto casi 100 años de historia ha vivido, casi, ¿no? Y nosotros, por deducción, sabemos de qué va esta historia. No es una reina desconocida y por lo tanto podemos decir que eso es una monarquía. Ahora bien, esta imagen nos permite llegar a esa conclusión. Pero ¿qué pasaría con esta imagen? ¿Qué pasaría ahora que planteo que esta imagen, si vemos, es la de España? Si la analizamos, existe, por un lado está todo el Parlamento, está al centro la bandera de España, su escudo. La bandera está al lado izquierdo, la bandera española. Al lado derecho está la bandera de la Unión Europea. Aquí está un par de santos. Hay un par de reyes también acá. Y está también el rey. Aquí abajo está el presidente de la República. Y existen todos los periodistas. Hay unos cuadros de la conquista. Hay unos cuadros si no me equivoco, es cuando Colón llega a reportar que sí había encontrado tierra y un montón de cosas más. ¿Qué pasa acá? Por acá ya veo que unos están diciendo una monarquía parlamentaria, una monarquía constitucional. Acá, España es un caso bien complicado. ¿Por qué? Por un lado tienen reyes, por otro lado tienen presidente, tienen parlamento, tienen Corte Suprema. ¿Qué sucede con España? Y esta imagen los ha unificado a todos. ¿Por qué? Tiene la simbología del Estado y tiene los funcionarios de una república, porque tiene presidente, tiene parlamento, tiene Corte Suprema, pero a la par tiene rey, ¿sí? Incluso en el 2010, cuando España gana el campeonato del mundo en fútbol, lo primero que tuvo que hacer el equipo, más que ir a celebrar a las Cibeles, fue ir a presentar la Copa del Mundo y presentarse frente al rey y decirle que habían sido los mejores del mundo. No fueron al presidente, no fueron al parlamento, fueron a donde el rey. Esas son cosas que hay que analizar. Y entonces veamos lo siguiente. Dejo de presentar un momento para plantearles algo. Esta idea que yo les he traído, digamos, toda esta construcción de imágenes, toda esta reflexión que hemos venido haciendo sobre estas 4 imágenes que presenté, algunos contextos que les di, a todos los induje a que dedujeran o que creyeran que fue o que es posible decir si este estado es república, si este estado es república presidencialista, si esto es monarquía, si esta es una monarquía parlamentaria. Yo mismo, utilizando estos medios audiovisuales, los conduje a creer que es posible definir un estado, una forma de gobierno, solo con una imagen, cosa que no es posible. ¿Por qué?
Yo fácilmente puedo volver a presentarles esta imagen, puedo volver a construir todo un discurso frente a la imagen, y eso no significa que lo que yo les estoy diciendo es posible. Y realmente, y esto quiero que lo anoten, no es posible deducir o establecer una forma de gobierno solo por ver una imagen. Así que, si ven, yo mismo construí todo un discurso, los llevé poco a poco a la idea de que me respondieran. Yo mismo les creé esas preguntas y ustedes estuvieron dispuestos a tratar de responderlas. Es decir, que existe una pregunta no necesariamente quiere decir que está establecida ya una respuesta o que tenga que tener una respuesta. Con todo el dolo del mundo lo hice, y si ven, todos, algunos respondieron y otros en sus casas se quedaron tratando de encuadrar esa imagen a un concepto que tenía. Dígame, María José. En el caso de que, bueno, hay varios países que todavía tienen la monarquía de un rey, pero a la misma vez tienen al presidente al lado. Pero, por ejemplo, está todavía Dinamarca, está España, está, no me acuerdo qué otros países, creo que hasta Suecia y no me acuerdo qué otro, están todavía con esa monarquía de un rey. Y creo que también en Grecia como que había como una cierta discusión ya hace años de que como que querían quitar al rey y dejar solo al presidente, porque como que entre los dos se peleaban en ese país. Lo hicieron porque si usted ve la serie de The Crown, que es la de la reina de Inglaterra, incluso su esposo es griego, él era parte y los echaron básicamente de Grecia. Entonces, ya voy a explicar. Ahorita solo esto es como una mera introducción a los conceptos propios que vamos a estudiar. Dígame, Yajaira. Por ahí vi que levantó la mano. Astrid López. No, pero no me había dado cuenta que lo había levantado. Ah, ok. Dice, ya no le voy a creer nada, dice. Ok. Rusia, República Federal. Vaya, Jonathan, Eduardo. Ahí vamos a tener un pequeño conflicto teórico cuando me dice que Rusia es una república federal. Eso es tema de teoría del Estado. Las diferencias entre país, república federal, unión como tal, existen, digamos, Estados Unidos, los estados federales, ¿no? México es un estado federal. La Unión Centroamericana era federal más o menos. Existen varias distinciones. Y uno de estos es que es un país constituido por muchos estados. ¿Sí? A eso se refiere que es federal. Y hay otra figura que se llama confederal. ¿Sí? Eso significa que es un país que es la unión de muchos estados, pero que no necesariamente deben de estar a la par. Es decir, México es federal porque todos sus estados están en un mismo territorio, uno tras de otro. En cambio, los estados confederales permiten tener como parte del país a un estado que está lejano y que no está junto territorialmente hablando. Esa es como la diferencia, que no tiene nada que ver con su forma de gobierno. Eso más tiene que ver con qué tipo de estructura o qué tipo de territorio es. Más aparte, tiene algo distinto que ver con cómo se gobierna como tal. Dice, ¿cómo se llamaría a una reunión donde estén solo presidentes? Depende. La cumbre de la ONU puede ser una. Reunión de gabinetes de Estado, el gabinete son sus ministros. No hace referencia a presidentes. Vean, para no perdernos en esta discusión, primero definamos entonces qué es república. Esta idea de república, ¿qué es? Vean, cuando hablamos de república, básicamente nosotros, la Unión Europea es un estado confederal. El Reino Unido es confederal. El país del Vaticano es república, o que sí es república el Vaticano. Sí es república.
Incluso el Estado del Vaticano es el Estado más pequeño y es el más rico del mundo. Y es Estado porque tiene los 3 elementos constitutivos. Esto lo he dicho. Tiene un territorio definido, tiene población y tiene un sistema jurídico. No, el Vaticano no, la creencia católica no tiene diezmo. Es por otras. Vean. Entonces, no sé si alguien... Dígame. Por ejemplo, así como se ponía el ejemplo de la reina Isabel, ella se rige, no se rige, pero sí podemos ver en la serie de Crown que ella sigue el anglicanismo. En ese caso, ella es como que, no sé, como lo que decían del Vaticano, ¿cómo es eso de que puedes llegar a ser, o sea, como que ella es el dios del anglicanismo? Algo así se entiende en la serie. No sé si yo lo transgiversé. Es más o menos, es que hay un problema de traducción al español también, la serie. Hay un montón de diálogos de The Crown que no son así y en español los han hecho extraños. Más bien es como el máximo representante, es como que quien tiene la última voluntad dentro de esa lógica. Pero eso lo voy a explicar un poquito más adelante. Dice, busca y encontrarás, Jonathan. Vean, lo que quería llegar era que en esta idea de república, si nosotros nos ponemos a pensar, si ustedes se ponen a reflexionar, es normal que a la mente se nos vienen palabras como división de poderes. Cuando hablamos de una república decimos, para que exista una república debe de estar dividido en ejecutivo, legislativo y judicial. Se nos viene la palabra democracia, porque es bien difícil concebir una república sin la idea de que los ciudadanos puedan participar y elegir a sus gobernantes. ¿Por qué? La palabra república viene de 2 términos latinos. Aquí se lo voy a poner en el chat. Viene de la palabra res, que significa cosa, y pública, que significa público. Ay, disculpen las tildes, tienen que llevar pública y público. Eso significa que la palabra república tiene un significado, digamos, etimológico, que significa la cosa pública. Por lo tanto, cuando hablamos de república, hacemos referencia a todo el aparataje estatal, a todas las instituciones públicas, y que estas instituciones deben de ser de dominio público. Por eso es res, la cosa pública, la res pública. Esa es una idea, ¿no? Y esto solo es posible bajo los principios que ya dije. Una división de poderes y la palabra democracia, es decir, la participación de sus ciudadanos en el ejercicio del poder, en la elección de gobernantes. Eso por una parte. Sin embargo, hace referencia a algo más concreto. La república también va a significar, y ojo con lo que voy a decir, que es una forma de gobierno, es decir, una forma de dirigir el Estado, donde existe un jefe de Estado, un jefe de gobierno, y ese jefe de gobierno es un cargo público. Es decir, se llega a él a través de elección popular. Pero, ojo con lo que voy a decir, el ocupante de ese jefe de Estado, de ese jefe de gobierno, solo lo puede ejecutar a través de algo, solo puede llegar a él a través de un procedimiento. ¿Cuál? A través de la elección pública. Y está sometido, y ojo con lo que voy a decir, si su cargo fue a través de elección pública, está sometido a el escrutinio público. Es decir, la misma población puede exigirle cuentas, la misma población puede decirle, esto está bien, esto está mal. Y ahora bien, bajo esta idea de república, cuando hacemos referencia a un jefe de gobierno, un jefe de Estado, hay que tener cuidado, porque la definición nos hace creer que es una persona, ¿sí? Porque cuando dice jefe de Estado, pero cuando entendemos jefe de Estado hace referencia a que esta persona puede actuar desde el Estado, digamos, de una forma autónoma. No va a depender de otras instituciones que van a ser como un ente controlador o como un ente fiscalizador. Es complejo esto que estoy diciendo.
En la república, este jefe de Estado, o en las formas más modernas, más recientes de república, no existen jefes de Estado en su sentido estricto, en su sentido puro. Es decir, no existe una persona que sea autónoma en el gobierno, sino que este jefe de Estado tiende a dividir sus facultades, o sus facultades son posibles siempre y cuando otro se las autorice. Y explico. Vean, en El Salvador, por ejemplo, Nayib, por más que quisiera salir del país, por más que necesidad que tenga, si la Asamblea Legislativa no le aprueba salir del país, es imposible que él salga. Es ilegal y puede traer repercusiones contra él como jefe de Estado, como presidente, como tal. Ahí vemos que él puede ser presidente, puede dirigir todas las instituciones públicas, porque eso hace el Ejecutivo. Eso significa Ejecutivo. Ejecuta los fondos públicos para administrar las instituciones públicas en favor de la población en general. Si se quedan tranquilos, esto está siendo grabado para que lo puedan consultar en su momento. Por eso es Ejecutivo. Sin embargo, estas acciones, esta dirección de las instituciones públicas no es plena, no depende todo de la voluntad de él, porque administrar instituciones públicas no solo tiene que ver, voy a poner un jefe, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Necesita necesariamente de presupuesto, necesita de legislación, necesita que se creen decretos para echar a andar ciertos proyectos, y hay cosas que él no las puede hacer. Y en este caso es un presidente, dentro de esta lógica, no puede aprobarse o autoaprobarse un presupuesto general de la nación. Toda su forma de actuar es a través de la plata de un presidente, porque tiene que pagar empleados, tiene que pagar proyectos, tiene que financiar un montón de cosas que no es posible sin dinero. Y eso solo se lo va a autorizar y solo va a ser posible a través de la Asamblea Legislativa. Por lo tanto, en una república, esa idea de jefe de Estado no es una persona, sino que es la unión y la división de esta idea de jefe de Estado. Por lo tanto, jefe de Estado en república, dentro de las concepciones más modernas, va a significar la unificación de la actividad de los órganos legislativo, ejecutivo y judicial. Eso va a establecer la idea de república. Y todos, ojo, todos los que son parte de la Asamblea Legislativa, el Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia deben de estar sometidos a elección popular y al escrutinio público. ¿Eso qué significa? Que no puede llegar un presidente solo porque quiera hacer e imponerlo. Tiene que pasar por votaciones generales, como las que nosotros hemos hecho cada 5 años, elegimos presidente. Los diputados de la Asamblea Legislativa, hace 15 días, los elegimos. Hace 8, 15 días, no sé cuántos días van ya. Creo sí, como 9, 10 días los elegimos. La Corte Suprema de Justicia tiene una calidad especial porque no puede ser cualquier ciudadano parte de la Corte Suprema de Justicia, sino que, según la Constitución de la República, se necesitan ciertos requisitos, dentro de los cuales está ser abogado de la República, tener una edad mínima, haber ejercido el derecho un tiempo prudencial. Todo eso hace que no lo elijan los ciudadanos, los miembros de la Corte Suprema de Justicia, sino que se eligen a través de los abogados. Van a elecciones y hacen una propuesta de 15 nombres para ostentar los cargos de la Corte Suprema de Justicia, y es la Asamblea Legislativa quien decide de todos esos currículums, de todos esos perfiles, de esos 15 personas, ellos incluso pueden proponer 5 más, van a elegir a los miembros de la Corte Suprema de Justicia. No sé quién levantó la mano, no logré observar. Dígame si tienen alguna pregunta. Sí, Roberto Orlando. No, nada, Lick. Ya lo aclaró usted. Perfecto, entonces, vean, todo eso, a pesar de haber sido electos a través de
digamos, de elección pública, no significa que ya estén exentos, es decir, que su puesto es permanente durante el periodo. Pueden cometer errores, se puede, y por lo menos constitucionalmente, se puede destituir a un presidente, se puede destituir a un diputado y se puede también destituir a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Existen mecanismos legales y constitucionales para hacerlo. Y eso nos da una idea de república. ¿Por qué? Ya dijimos que existe esta división de poderes, existe la idea de democracia que es participación ciudadana. En el caso de la Corte, aparte de ser ciudadanos, necesita un requisito especial que es la formación en el área y otros elementos por ahí, y que estos sujetos están ahí por elección pública y porque deben de estar sometidos al escrutinio público. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre república como tal y república presidencialista? Acá siempre existe esta idea, no sé quién levantó la mano. ¿Alguien levantó la mano? Puede participar, no hay ningún problema. LIC también pasan por un filtro del CNJ. Sí, solo que el CNJ también propone sus, digamos, hay toda una... Sí, pero los candidatos a magistrados también pasan. Sí, hay todo un ritual sobre ello. Todo eso tiene que ver con el proceso de elección popular. Y hay varias instancias, varios elementos por ahí que intervienen. Todo eso, digamos, ha sido agotado. Pero ¿qué diferencia esa república, esta idea de república que tenemos, con una república presidencialista? Bueno, lo principal es que en este caso, cuando hablamos de una república presidencialista, sí existen la división de poderes en cuanto siempre hay un ejecutivo, siempre hay un legislativo, o al menos existe una institución que encargada de legislar, que en algunos casos se llama parlamento y en otros asamblea legislativa, y existe siempre una Corte Suprema de Justicia, que es la encargada de juzgar. Pero a diferencia de la república en sentido estricto, es que acá el presidente de la república es como el jefe de Estado y básicamente es como la cabeza, es el máximo líder del gobierno como tal. Y en este caso el presidente sí tiene cierta autonomía, tiene cierta dependencia de los demás órganos del Estado. Es decir, en una república presidencialista, el presidente no depende tanto de la Asamblea Legislativa como en el caso de El Salvador, sino que él puede crear su propio presupuesto, él puede realizar ciertas acciones sin la autorización de un ente controlador en realidad. Y por lo tanto, en este caso, sí existe división de poderes en cuanto a la actividad que realizan. Es decir, el Ejecutivo realmente administra en todo el sentido, tiene libertad de administrar presupuesto, administrar la cosa pública como tal, y la Asamblea Legislativa o el Parlamento, en sentido estricto, únicamente se dedica a la creación de leyes, a la revisión de leyes, modificación, derogación y abrogación de leyes. Estos términos los van a conocer en Introducción al Estudio del Derecho. Y la Corte Suprema de Justicia le corresponde la capacidad de juzgar, es decir, de llevar los procedimientos para saber si una persona ha cometido un acto ilícito o no, o si tiene una repercusión jurídica su actuar. Eso es exclusivo de ese órgano. Y por lo tanto, en este caso, y esto quiero que quede bien marcado, esta idea de que el Ejecutivo, de que el presidente en realidad sí es como este ente independiente de los demás órganos, no va a depender de como un ente controlador de la Asamblea Legislativa del presidente. No funciona así. El presidente es a la vez jefe de Estado y es jefe de gobierno. ¿Por qué? No solo se encarga de gobernar, sino que también administra su propio recurso, hace mayores cosas, es más libre en ese sentido. Si en el país tuviésemos una república presidencialista, no hubiéramos tenido todos los problemas que se generaron, por ejemplo, en la pandemia o todos los debates que vimos en la Asamblea Legislativa. El presidente hubiera autorizado sus fondos, hubiera hecho
ciertas cosas. Pero aquí sí hago una nota al pie y ya le doy la palabra a María José, solo permítame terminar. Hago una nota al pie. Que sea independiente es la regla general, es decir, digamos, su actividad normal del presidente es hacer sus cosas, hacer su gobernanza, administrar las instituciones públicas sin solicitar permiso a la Asamblea Legislativa para mayor inconveniente. Eso no quiere decir que la Asamblea Legislativa en estos casos no pueda actuar en contra del presidente o del Ejecutivo. Van a existir, dependiendo de qué estado estemos hablando, de qué país estemos hablando, hay que revisar sus constituciones y hay casos donde hay cosas que están prohibidas. Por ejemplo, como es república, eso nos da la pauta que el poder debe de renovarse y debe de estar en constante cambio. No se puede perpetuar una persona en la presidencia. Por lo tanto, si en una república presidencialista el presidente no quiere salir del cargo, la Asamblea Legislativa puede actuar y lo puede despojar de sus facultades. Pero esas son excepciones, son casos bien específicos donde es la Asamblea Legislativa la encargada de actuar en contra del Ejecutivo. Por lo demás, la presidencia, ese cargo como tal, es independiente del Parlamento o de la Asamblea Legislativa. Esa es la diferencia entre república en sentido estricto y república presidencialista. No sé, ahorita si me puede dar su opinión, María José. No, solo tenía una duda con respecto a lo que usted dijo de que algunos países tienen a su presidente, pero en el caso de que el presidente adquirió, como se puede decir, poder a ser jefe de las Fuerzas Armadas, ¿estuvo bien o fue algo erróneo lo que él hizo? No. ¿Cómo? Repítamelo, la parte última, lo de las Fuerzas Armadas. Que él cuando asumió la presidencia como que tomó poder, se puede decir poder, de ser como él el jefe. Comandante en jefe de la Fuerza Armada. Constitucionalmente dice que el presidente de la República es comandante en jefe de la Fuerza Armada. Todos los presidentes lo han sido. Y porque, bueno, hasta este año, el año que fue elegido él, porque se vio 2019. tan relevante, porque en cambio con el presidente de Sánchez Serén, Saca y los otros, porque no fue tan porque no fue tan como televisado, como tan relevante. Bueno, tiene varias aristas que hay que revisar y dentro de las principales está que si ven, venimos de un proceso no bipartidista, porque no es tan cierto que el Frente y Arena se han peleado toda la vida el ejercicio de la política del país. No es tan cierto. Arena nunca ha tenido la mayoría en la Asamblea Legislativa para gobernar al 100% y siempre ha necesitado de otro partido político y por eso nunca se extinguió el PCN ni el PDC, porque los necesitaba. Es mentira que el Frente tuvo mayoría para gobernar al 100%, y por eso siempre necesitó de, por ejemplo, el CD. En su tiempo existió un partido que se llamaba FDR, y en este momento que ahorita no lo es, pero en su tiempo, en los 10 años de gestión de la presidencia del FMLN, también llevaron bastantes acuerdos con Ghana. Eso es un hecho. Ha existido una división en ese sentido. Resulta que en este caso se crea un partido político que es Nuevas Ideas, que hasta esta vez, hace 8 o 10 días participaron. El presidente de la República es del partido Ghana. Sin embargo, toda su estructura, toda la población no lo reconoce en ese partido. Más bien lo reconoce en un partido al cual no está afiliado. Y eso tiene dos consecuencias. La primera es que en los gobiernos de Arena, ellos eran partidarios en el tiempo del conflicto armado, más del lado del ejército, más del lado de la Guardia Nacional, y etcétera, etcétera. En cambio, el FMLN, que se constituyó como una guerrilla, que era como la oposición al poder, formal en ese momento,
no iban a reconocer, incluso fue sumamente necesario, y ojo con lo que voy a decir, y aquí hay que tener mucho cuidado. El FMLN tuvo que tener demasiado cuidado en nombrar como el máximo, después del presidente obviamente, dirigente de la Fuerza Armada a Munguía Payés. Si a él no lo hubieran nombrado, muy posiblemente se hubiera hecho un golpe de Estado para sacar al FMLN del poder, porque la mayoría de altos mandos de la Fuerza Armada eran miembros del ejército en el momento del conflicto armado. Y era bien difícil reconocer como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas a un ex guerrillero. Ideológicamente no eran compatibles. Por eso es que, y como el ejército es bien vertical, no contradicen órdenes de superiores. Por eso fue importante tener a Munguía Payés del lado de ese momento, porque tenían que respetar lo que Munguía Payés había dicho, y Munguía Payés era el más cercano en su momento al FMLN. Por lo tanto, hay una serie de negociaciones que no era necesario y hubiera sido bien hipócrita y bien complejo dentro de la militancia del FMLN hacer lo mismo que hizo Nayib con la Fuerza Armada en su momento, de premiar, de condecorar, de hacer actos públicos con la Fuerza Armada y tener, digamos, en el anonimato, a veces hasta sin empleo, a los miembros de la guerrilla como tal. Era una cuestión ideológica, era una cuestión que era necesaria para poder gobernar. Ahora bien, Nayib ha tenido un acercamiento a la Fuerza Armada, ha sido muy cerca de ellos, ha dado relevancia a ese cargo, ha dado relevancia a los miembros de la Fuerza Armada, porque en cualquier golpe de Estado se queda en el poder quien esté el ejército de su lado. Es decir, a los presidentes los sacan del país cuando les dan golpe de Estado y el encargado de sacar a los presidentes es el ejército. Y en este caso, como en Honduras, a Mel Zelaya lo sacó el ejército del país. Por lo tanto, si a Nayib lo quisieran dar un golpe de Estado, no es que no va a llegar a Parker con una pistola a casa presidencial a que lo sacar, no. Es la Fuerza Armada quien se encarga de sacarlo del territorio salvadoreño para decirle, usted no manda aquí, y se toma al país. Ese es un golpe de Estado. Ahora por eso bien, en donde está el ejército aquí en Santa Ana, cabal ahí dice que la república permanecerá, vivirá mientras la república, se me olvidó. Al revés, la república vivirá mientras viva el ejército. Exacto. Entonces, él está muy cerca de ellos porque así está evitando un golpe de Estado. Y en realidad el ejército está muy feliz con eso. La mayoría, conozco miembros del ejército que no están de acuerdo. Sin embargo, por lo menos en los altos rangos han sido premiados, se les ha reconocido. Ha habido una serie de actos. Eso es gobernar al fin y al cabo, administrarla en las instituciones públicas. Para bien o para mal, eso es, ¿no? Por lo tanto, esa es la diferencia de por qué ahora tiene tanta relevancia. Y otro caso es que antes, todos los gobiernos anteriores no veían la necesidad de publicar todo lo que hacían, ¿sí? Había una especie de que la gente sepa lo que se le da y ahora no. Ahora se le da a la gente y se le tiene que decir a la gente qué se le está dando. El mismo devenir del Estado ha hecho llegar a ese punto, ¿no? Por lo tanto, ahora nos damos cuenta de todo, o sea, de lo que hace y no hace la presidencia. Es así, nos damos cuenta de todo. Y estos actos, por muy mínimos que sea darle una medalla a un militar o a todo un pelotón, no importa si es uno o sean 100, nosotros nos vamos a dar cuenta. Por ahí va la cuestión. No sé si evacué su duda, María José. Sí, pero entonces se podía decir que cuando él llegó con la Fuerza Armada, con el ejército, él podía hacer eso, o sea, tenía como autoridad. Sí. Constitucionalmente tiene la capacidad para hacerlo. ¿Y por qué se hizo el gran escándalo? De que no sé qué, que ya. Es política, acuérdese que la política se basa en quienes están en la conservación del poder y en los que quieren acceder a él. La verdad, en política, hay gente que por acceder al poder miente y se inventa cada cosa. También para conservarlo. O sea, es un ir y venir.
Ah, ok, gracias. Entonces, no sé si hay duda con respecto a la diferencia entre república presidencialista y, a propósito, por aquí alguien mencionó a Rusia. Rusia es el claro ejemplo de una república presidencialista. Putin fue capaz de hasta modificar la constitución, ¿sí? Hasta ese nivel. Y no es parte de la Asamblea de Rusia. Ese es un ejemplo de república presidencialista, Rusia. ¿Y por qué no le quisieron dar los archivos del Mozote? Yo puedo dar una versión. Materialmente todavía no puedo dar una versión, sin embargo, es que a lo mejor hay un par de altos mandos que, digamos, están involucrados en el tema del Mozote. Puede ser. Puede ser. Por eso no los han querido dar todavía. Y allí hay que ver a quién, el encargado de ese archivo, hay que ver a quién responde. No es directamente el presidente, puede haber un comandante por ahí, y él es el que no lo quiera dar. Puede hacer esa una versión. ¿Ok? Entonces, ¿queda claro la idea? Así paso a hablar un poco sobre qué es la monarquía. Veamos aquí un comentario, dice María José Quinteros. Pero esos documentos se tenían que haber destruido cuando fueron los acuerdos de paz, ¿o no? ¿No? No, al contrario, se tuvieron que haber publicado. Porque en los acuerdos de paz se dieron, no porque todos firmaran un acuerdo de paz. Si los pueden leer, los principios sobre, y en ese sentido hay un poco de razón en este discurso de deconstruir los acuerdos de paz. Poco, no estoy diciendo que todo. Hay un par de acuerdos que se dieron y que esa era la lógica de buscar los acuerdos de paz. Sin embargo, lo que dio paso a los acuerdos de paz, materialmente hablando, fue la ley de amnistía. Y amnistía significa perdón y olvido. Se suponía que todos los delitos y todos los crímenes de guerra y demás quedaban perdonados y por eso podían pasar ya la vida civil. Se suponían. Ahora bien, ahí por el 2010, la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional la ley de amnistía y por eso todos se afligieron. Dice Abner, ¿y por qué guardan documentos así y qué ganan ellos con eso? Guardarlos es responsabilidad. Existe la ley del patrimonio que los documentos públicos, por eso son públicos, porque le pertenecen al Estado y se deben de guardar siempre, porque al fin y al cabo son historia. Todos los documentos que están en las instituciones públicas que tengan más de 20 o 25 años, las instituciones deben de mandarlo a la Biblioteca Nacional para hacer su registro. ¿Por qué? Ahí se guarda toda la historia de un país, ¿no? Nuestro país carece de eso y no sabemos ciertas cosas. Por ejemplo, las alcaldías todos los años deberían de estar mandando esos documentos que ya cumplen esa edad y no se hace. El año pasado, por cierto, la Universidad de El Salvador, la Facultad de Occidente, mandó todos los documentos por primera vez en un montón de años a la Biblioteca Nacional. Se hizo al fin, porque ahí hay historia, ahí hay parte de nuestra identidad nacional. Todo ejército tiene sus archivos, dice Orlando, es correcto, y incluso por eso mencioné que el Estado ha mamado de esas dos tetas, que es la iglesia y que es el ejército. El ejército, toda esta institucionalidad, todos esos archivos son propios de ellos y fue el Estado quien heredó ese mecanismo. Así como la Iglesia Católica tiene los archivos, también hasta la Iglesia Católica manda esos archivos. No son públicos, sin embargo, los comparte por un tema de respetar la memoria y la historia de un pueblo. La alcaldía, cuando cambian de poder, queman los archivos. Con que se ha quemado el Ministerio de Hacienda, todos tienen archivos secretos también, hasta el Vaticano mismo tienen archivos secretos, eso es correcto. Sí, porque yo me acuerdo, creo que, no sé si es cierto, en la serie de La Casa de Papel, como que ¿sí? Sacaron los archivos y esos archivos se vienen en una caja roja y, ¿sí? Y cuando le enseñan al ejército se quedan como que no pueden hacer nada porque como que tienen archivos oscuros, algo así creo que es. Es correcto, es correcto. Así se pudiera negociar con el gobierno que alguien se robe esos archivos y no les estoy, es un delito sumamente grave hacerlo y hay que meterse
al cuartel y ahí lo que van a hacer es matarlo si se mete, así que no estoy promoviendo eso, no me refiero a eso. En las películas de Ángeles y Demonios, creo. Es un libro de Dan Brown. Código de Da Vinci sacan un montón hacen referencia a archivos del Vaticano y... Es correcto, es correcto. Ajá, sí. La Deep Web es más peligrosa que cualquier archivo. ¿Por qué jamás se ha estudiantes universitarios del 30 de julio? No es que no se haya resuelto. El año pasado se hicieron las excavaciones para encontrar los cuerpos y se creó la comisión para darle vialidad a los procesos del 30 de julio. Y ojo, Adner, el 30 de julio se da porque el 25 de julio fue primero en Santa Ana el atentado contra los estudiantes. El 25 de julio de 1975, la Universidad de El Salvador, la Facultad de Occidente, fue la primera que sufrió, digamos, esa represión por parte del Estado, y en protesta al 25 de julio salieron el 30 en San Salvador. Claro, en San Salvador fue un poco más violenta, hubieron hasta un par ahí de tanques, no fue solo soldados los que intervinieron. Sí, por el desfile bufo, es correcto, eso es una forma que se daba, ¿no? Bueno, vean, para no perdernos en el tema del archivo, que deberíamos, siento yo que deberíamos de armar de repente unos meet que no sean de clase para hablar todos estos temas, que algunos tienen curiosidad. Pero en fin, veamos entonces la forma de gobierno en el sentido estricto, en el sentido clásico de monarquía. Vean, si revisamos los conceptos de república presidencialista, existe esta idea de división de poderes, de democracia, de participación para la elección de quienes gobiernan. En la monarquía esto está lejos de ser así. Existe sí un jefe de Estado, existe sí alguien encargado de, digamos, administrar la cosa pública, pero esta persona es una y esta persona es la encargada de administrar la cosa pública, haciendo referencia al Ejecutivo, haciendo referencia a la Presidencia. Ya les doy la palabra. Y también es la encargada de legislar, es decir, un rey o reina puede gobernar, pero también puede crear leyes y también puede juzgar, ¿sí? Es decir, una misma persona ostenta todas las facultades del Estado como tal. Gobierna, legisla y juzga. Por acá dice Orlando, ¿por qué en Latinoamérica no existe la monarquía? Es una respuesta bastante compleja en cuanto a datos históricos. Recuérdense que Latinoamérica es formada a partir de la conquista y la monarquía es una respuesta al proceso histórico en la época medieval, donde existía, digamos, los reyes, existía el feudo como tal, todo eso, y es una figura, una forma de gobierno occidental europea, ¿sí? En Latinoamérica existían otro tipo de formas de gobernar muy similar a la monarquía, muy similar, en el sentido de, si vamos a los pueblos originarios, etcétera, etcétera. Pero este proceso de conquista que depende de las formas de gobierno de España y también, ojo, en Latinoamérica, también de Inglaterra y de Portugal, Inglaterra por Belice y un par de islas por acá, y Portugal por el tema de Brasil. Nosotros adquirimos esa forma de gobierno digamos, de la corona española, de la corona de Portugal en su momento, de la corona inglesa, y somos un territorio más de esa monarquía en su momento. En el devenir de la historia, por la crisis económica que entró Europa, por las mismas condiciones complejas, acá se inician los procesos de independencia. Por lo tanto, allá en Europa se comenzaron a dar a un periodo que se llamó la Ilustración, que estaba más cerca de las personas formadas, filósofos, políticos, que venían estudiando y ya comenzaron a reconstruirse y a repensarse. Por lo tanto, todo ese movimiento de la Ilustración se tiene un eco acá en Latinoamérica y por lo tanto se comienzan a gestar los movimientos independentistas.
Por eso es que nosotros no tuvimos en sí monarquía, porque para tener monarquía tuvieron que existir reyes salvadoreños nacidos aquí, por ejemplo, y nosotros éramos gobernados desde la corona de España. Por lo tanto, nos independizamos y nos independizamos ya en la idea o en la concepción de crear una república, de crear este ambiente que hemos venido debatiendo. Por eso es que no existen monarquías en Latinoamérica, porque la monarquía es una forma de gobierno propia de Europa occidental como tal. Permítame, Kevin, para mí que nos infiltremos en el área 51, pero aún hay muchos lugares que le brindan honor a la conquista española. Cayalá, por ejemplo, sí, todavía existe. Bueno, incluso tenemos un problema cultural con Belice, que Belice fue un departamento de Guatemala en su momento, y ellos se ofenden si les decimos que fueron guatemaltecos en su momento. Ellos todavía creen que son ingleses, ¿sí? Y la mayoría trata de hablar inglés, aunque no lo hagan bien, tienen otro acento, tienen otra forma de hablar el inglés, pero ellos se sienten ingleses. La moneda misma todavía tiene a la reina en una cara, ¿no?, de la moneda como tal. Dígame, Kevin. Entonces la monarquía viene siendo el sistema de gobierno, donde el jefe del Estado solo es una persona, ¿verdad? Una forma. De forma vitálica, ya que es designado según su herencia. Exacto. Y ahora bien, no he terminado y gracias por hacerme caer otra vez en la república, en la monarquía. Todo esto que ya dije, que es una sola persona la encargada de gobernar, legislar y juzgar, eso, digamos, es jefe de Estado una sola persona, pero al mismo tiempo esta persona ha sido elegida, entre comillas, por Dios, porque en la monarquía tienen un poco de tema religioso, han sido elegidos por Dios. Como tal, ellos son los gobernantes, digamos, en la tierra, aquella voluntad de Dios, de forma, ojo con esta característica, vitalicia. No puede ser rey por 3 años, por 2 años, sino que es de forma vitalicia por 2 cuestiones. Hasta que él fallezca o hasta que él renuncie. Y de forma designada, ojo con esto, según un orden hereditario. Y con el orden hereditario bastante complejo, varía según la monarquía, pero la regla general es la siguiente. Por ejemplo, yo puedo ser rey de Inglaterra, digamos, y mi primer hijo, ojo, cuando digo hijo, hago referencia a que puede ser rey, puede ser niña o niño, ¿no? Mi primer hijo es el siguiente, la primera persona en la línea sucesoria, ¿sí? Mi primer hijo. Mi segundo hijo es el segundo, si tuviera un tercero fuera el tercero, y así sucesivamente. Luego de mis hijos va mi hermano, y luego de mi hermano va el hermano menor, ¿sí? Ahora bien, ¿qué sucede acá? Sucede que si, digamos, yo ahorita tengo una edad relativamente joven, ¿qué sucede cuando tenga 75 años y mi hijo tenga un hijo? Ahí se cambia la línea sucesoria, porque cuando yo muera, el primero en la línea sucesoria es mi hijo, el segundo va a ser mi primer nieto, ¿sí? Y ahí se modifica toda la línea sucesoria. Es bastante extraño cómo se organiza. Ahora bien, esas son características propias de la monarquía, donde una sola persona es jefe de Estado, es designada de forma vitalicia y es según el orden hereditario. Esas son como las características de la monarquía. El príncipe Carlos tiene demasiado tiempo esperando que la reina se muera. Incluso, Orlando, el príncipe Carlos tiene un problema de legitimidad. Ya hablamos de la diferencia de legalidad y legitimidad. La población del Reino Unido y de Inglaterra como tal, si bien es cierto, él es el primero en la línea de sucesión, esperan que renuncie a su derecho a ser rey por el tema de la princesa Diana, etcétera, etcétera. Hay un montón de cosas ahí que, o Lady Di, como le conocen algunos. Hay un tema bastante complejo ahí. Dice Noé, y en el caso de Cuba, es una república, y una república constitucional. ¿Por qué? Las formas en las que se va a renovar el tema de la presidencia están establecidas en su constitución. Es posible.
A pesar de todo, es una república y no es presidencialista. Según la Constitución, al menos, ¿no? Según la Constitución. ¿Ustedes creen que después de la entrevista que dio Harry y Meghan a Oprah terminen igual que Lady Di? No sé. Los papás del rey o la reina no entran en la línea sucesoria. Los papás del rey, se supone que antes de él fueron reyes, ¿no? Se supone. Entonces fueron antes. Exacto, los papás son los sucesores. Podría ser, ellos son capaces de hacer cualquier cosa para mantener su estatus y poder. Pregunta, ¿hay alguna duda con respecto a la idea de monarquía o todo lo tenemos bastante claro? Creo que lo he entendido muy bien. ¿Por qué, Jonathan? Hágame una pregunta, no hay ningún problema, yo se la contesto. Pregunta. Ajá. O sea, ¿por qué no ha quedado tan claro? ¿Qué parte? Que sí, me quedó claro. Ah, ok, perfecto, escuché mal. Ok, Orlando, esa postura, ese argumento es bastante interesante y ya varios han tratado de responderlo. ¿Por qué si en una monarquía es una sola persona, el gobernante, es decir, que hace lo que él quiere en las tres áreas de administración en Estado, de la gobernanza, de la legislatura y del proceso de juzgar, ¿no? Y no hay tanta corrupción? Es que es bien complejo definir en el sentido estatal la corrupción, porque para algunos es de forma corrupta que las personas que administren el Estado, las personas que, digamos, estén en ese poder, consideren, digamos, bueno que estas personas lo hagan solo por el hecho de haber nacido en esa familia. La mayoría, ahora, en la actualidad, no estudian. Sin embargo, en su momento no estudiaban, pero antes, incluso por eso se eliminó esa forma de gobierno, comenzaron a ver que era corrupción, porque con tal de mantener el poder, comenzaron a nombrar más personas dentro de la realeza. Por eso es que existen Sir en Inglaterra, por eso es que está Sir Bedham, y ahorita le doy la palabra, Orlando. Sir Bedham, un jugador de fútbol, ahora corresponde a la corona pasarle una cierta cantidad de dinero porque ya es parte de la corona. Así como Paul McCartney, por ejemplo, también es Sir Paul McCartney. Ellos no eran parte de este sistema, digamos, monárquico. Sin embargo, por ganar legitimidad, la corona se ve en necesidad de hacer nombramientos y la gente eso lo ve como corrupción también. Dígame, Orlando, ahora sí. ¿Cómo se demanda entonces al gobierno ahí? Por ejemplo, aquí yo puedo demandar que a la corte, ahí cómo se demandaría si él mismo es el que... Ok, existen, digamos, hay que tener cuidado porque estamos en sentido estricto, hablando de monarquía en sentido estricto. Y en la actualidad no existe una monarquía absolutista en sentido estricto, ya no existen en la actualidad. En ese momento no había forma de decirle al rey, mire, usted está siendo corrupto, procésese. Era imposible. Por eso es que se eliminó esa forma. En la actualidad, y antes de ceder la palabra, solo existen ya sea monarquías constitucionales o monarquías parlamentarias. Y ahí es donde ya vamos a ver cómo podemos denunciar este tipo de casos o este tipo de conflicto. Ya vamos a llegar ahorita ahí. Dígame, Adolfo. Sí, una pregunta, Lick. Se puede derrocar por lo menos así a un rey, o sea, así como en Inglaterra o algo así. ¿Y Sí. cómo sería? ¿Y cómo sería? Ahorita, antes de explicar eso, voy a explicar entonces mejor qué es una monarquía constitucional y qué es una monarquía parlamentaria para explicar cómo se puede hacer ahora en la actualidad. Licenciado. Dígame, Adner. Una pregunta. Sí. Vaya, así como en ese caso de Inglaterra está la reina Isabel, ¿verdad? Así es. Están los sucesores que son los hijos. El sucesor que es el esposo y los hijos, ¿verdad? Así es. ¿Y qué pasaría si una hipótesis, una suposición, ¿verdad? No es que vaya a pasar. Que todos vayan en un carro y de repente mueran. ¿Quién quedaría ahí en el poder? Y es que la línea sucesoria no se detiene. ¿Por qué?
digamos, va la reina, va el primero en la siguiente, va toda la familia en un bus, por ejemplo. Siempre hay alguien en la línea de sucesión, siempre, en la corona siempre hay alguien. Es decir, hay que ver el más cercano en ese caso de los que quedaron vivos. Hay que ver los sobrinos de la reina, están dentro de la línea de sucesión, pero están bien lejos, ¿no? Hay un montón de príncipes que están en la línea de sucesión, pero están sumamente lejos. Pero no hay manera de quedarse sin líneas sucesorias, porque son una cantidad grandísima. Más en Inglaterra son un montón. Dice Vanessa Abigail, un ejemplo de un país con una monarquía parlamentaria. A eso voy, a explicar qué es una monarquía parlamentaria o una monarquía constitucional. Primero, antes de definir qué es, les hago una pregunta. Acá tengo, permítanme, la Constitución de la República de El Salvador, y esta es una constitución escrita. Aquí la podemos ver, su contenido define qué tipo de gobierno tenemos. Por ejemplo, si nos vamos a leer el artículo 85, dice que el gobierno es, ojo, haciendo referencia a El Salvador, el gobierno es republicano. Ya hace referencia a que la forma de gobierno es de república. Es democrático y es representativo. Ese es, aquí hace referencia a cómo es el gobierno de El Salvador, la Constitución de la República. Las constituciones sirven para definir el Estado y para definir formas de gobierno y definir derechos fundamentales. Pregunto, ¿ustedes creen que existen constituciones que no estén escritas y sin embargo sean constituciones? El otro año van a llevar una materia que se llama Derecho Constitucional y es un área del derecho que se encarga de estudiar los principios de interpretación de la Constitución, los mecanismos de ponderación constitucional, las formas de constituciones y todo lo que se deriva del derecho constitucional. ¿Creen que existen constituciones que no estén escritas? Es decir, en este caso la Constitución de El Salvador es tangible, yo la puedo leer, puedo acudir a ella y nombrar artículos. ¿Existen constituciones no escritas? Dice Andrea Yulisa que sí. ¿Por qué cree que existen, Andrea? Constituciones que no estén escritas. Andrea. Hola, hola, Andrea. Se me desapareció, le da pena. ¿Alguien tiene una opinión distinta o cercana a la de Andrea? ¿Nadie? Ok, vean. Resulta que sí existen constituciones que no son escritas. Se llaman constituciones consuetudinarias. ¿Sí? Eso significa que básicamente la Constitución no se puede acudir a ella, a decir, en el artículo 135 la Constitución establece. No. Esa Constitución es una Constitución hecha a partir de la costumbre de ese Estado. Por lo tanto, existen países que tienen derecho constitucional, que tienen una Constitución, pero que no es física, no es tangible. Se rige por principios de costumbre. Ejemplo de ello es Inglaterra, no tiene una constitución escrita, sin embargo, la existencia de una reina, la existencia de un primer ministro es constitucional. Israel, por ejemplo, que es un país, un estado que se crea a partir de un acuerdo post Segunda Guerra Mundial, y dentro de ese acuerdo quedaron que iban a hacer una constitución en el estado de Israel, que dirigiera y que definiera toda la actividad estatal. Sin embargo, como Israel es un país sumamente creyente, es judío como tal, tienen sus creencias bien afincadas y decían que ellos no quieren una constitución porque la única ley que los gobierna no es de esta tierra. Es una ley divina. Y crear una constitución significaría desobedecer esa ley divina y regirse por leyes terrenales. Y entramos en un conflicto de religión que ha llevado a no tener una constitución escrita. Sin embargo, tienen una constitución consuetudinaria. Lo rige la costumbre. Por acá dice
Jonathan, ¿es cierto que Israel no existe el matrimonio civil? No estoy muy seguro, no estoy al tanto de ello. Le quedaría mal en ese sentido. Lo voy a averiguar para definírselo bien. Entonces, ¿qué significa que una constitución defina todo el ordenamiento, defina la estructura del Estado y la forma de gobierno? Eso significa que la constitución es el parámetro para hablar de la existencia del Estado y cómo se va a dirigir ese Estado. Partiendo de ello, cuando hablamos de una monarquía constitucional, de una monarquía parlamentaria, hace referencia de que esa monarquía, ese Estado, se define y existe porque existe una constitución, y esto ya cambia totalmente. ¿Por qué? Cuando existe ya una constitución, existen entonces reglas que definen el juego de gobernar. Ya existen reglas que definen cómo se va a dirigir un Estado. Y aquí, a diferencia de la monarquía absolutista, es que en la monarquía absolutista el rey puede decidir qué hacer o no hacer. En cambio, en una monarquía constitucional, en una monarquía parlamentaria, es la Constitución la que le dice al rey qué puede hacer y qué no puede hacer. Y en ese sentido, entendemos aquí como monarquía constitucional o parlamentaria aquella monarquía en la que se mantiene esta idea de un gobernante, un monarca elegido por Dios todavía, se mantiene en el sentido ilimitado, es decir, es vitalicio, y al mismo tiempo hay una diferencia sustancial, que la Constitución lo mantiene por un sistema de tradición, y hay que ver si la Constitución dice que su figura como monarca es simbólica o ceremonial. Es decir, ha perdido toda su capacidad de gobernar, de legislar y de juzgar. En las monarquías constitucionales y parlamentarias, ya el rey es un mero símbolo o es una mera figura ceremonial, una mera figura tradicional. ¿Por qué? En las monarquías constitucionales y parlamentarias, al existir una constitución, crean la figura de ejecutivo, legislativo y judicial. Ejemplo de esto es España. España elige presidente, elige parlamento y tiene Corte Suprema de Justicia. Y sin embargo existe un rey. Por ahí al inicio de la clase dije que cuando gana el Mundial en el 2010 la selección española, los jugadores van a reportarle al rey. Tradicionalmente hacen ese reporte. Hemos sido los mejores del mundo. Sin embargo, en España los reyes no mandan, pero ni por el pan. Un rey puede estar en contra de cualquier ley. Los reyes de España se opusieron a un montón del tema del matrimonio igualitario, del aborto, etcétera, etcétera. Y en España esto se debate y es más visible que en Latinoamérica, ¿no? Por lo tanto, aunque los reyes no quisieron, en España se han echado a andar un montón de cosas. En España la figura de los reyes son meramente ceremonial, meramente simbólica, por tradición se conserva. Ahora bien, hay una diferencia sustancial entre monarquía constitucional y monarquía parlamentaria. La primera es ejemplo de monarquía constitucional, Inglaterra. ¿Por qué? Porque constitucionalmente en Inglaterra la reina, la corona como tal, esa figura de rey aún conserva mucho poder. Es decir, la tradición constitucional les da mucho poder todavía. Todavía puede decidir, puede, así como el presidente acá da cadenas nacionales, allá la reina da cadenas nacionales, da su opinión sobre temas importantes y puede mover la voluntad del pueblo. ¿Por qué? Porque en Inglaterra la gente todavía ve una figura muy prominente en el rey. Se sienten orgullosos de tener rey, de tener reina. Por lo tanto, la gente se siente feliz con esa forma. Y en Inglaterra no hay presidente, sino que existe la figura de primer ministro, el encargado de ejecutar la voluntad de la administración pública. Sin embargo, el primer ministro constitucionalmente está obligado a sentarse con la reina y la reina está obligada constitucionalmente a sentarse con el primer ministro para
llegar a acuerdos, para negociar cuál va a ser el rumbo de la nación. Eso es constitucional porque, como dije, la Constitución va a definir cuáles van a ser las facultades y los límites que el monarca va a tener. En cambio, en las monarquías parlamentarias es sin duda alguna una obligación de los reyes quedarse únicamente a un nivel simbólico. Es decir, no tienen mayores facultades más que las de la costumbre, más que de las tradiciones. Y un ejemplo de esto es España. En España es una monarquía parlamentaria por quien es el máximo organismo de dirección del Estado, no es el presidente de la República, es el Parlamento español. Incluso los españoles cuando van a elecciones no votan nunca por el presidente. Lo que van a votar es únicamente por los miembros del Parlamento y por los, por los alcaldes de sus municipios. Es lo único de lo que hay elección en España. El Parlamento es el encargado de elegir al presidente, porque en España el presidente únicamente ejecuta lo que el Parlamento dice. Por lo tanto, esto es una diferencia dentro de una monarquía parlamentaria. Acá el máximo órgano de dirección es el Parlamento. Por lo tanto, existe un monarca, pero ya como una figura casi decorativa. El verdadero ejercicio del poder está en el Parlamento. Por lo tanto, si ven, las monarquías constitucionales, las monarquías parlamentarias, son como ese paso previo a convertirse en república. Incluso ahorita se está debatiendo en España si se van a referéndum para quitar ya de por sí a los reyes, porque ven sumamente mal que se sigan manteniendo y se siga dando una cantidad muy grande de dinero a ellos que no hacen nada por el bien del país como tal. En pocas palabras, lo que fue creado por el hombre no tiene prioridad, solo lo que ha dictado Dios. ¿Ok? Una película bien buena es V de Venganza, se desarrolla en Londres, o Ángeles y Demonios, da mucho que pensar. Ok, es sobre un libro de Dan Brown, Ángeles y Demonios. Si en un dado caso existiera presidente y reina en Inglaterra, Inglaterra jugaría una final en el Mundial, iría a la reina, al presidente o a ambos. Habría que revisar la Constitución en su momento. En este momento, constitucionalmente, Inglaterra no puede tener presidente, sino que es primer ministro. En este momento, Inglaterra ganaría el Mundial, van a ver a la reina. Si eligiesen presidente, significaría que tendrían que entrar en una reforma constitucional y a lo mejor hacer una constitución escrita, y ahí veríamos frente a quién irían. Si sería frente al presidente, por un tema de ya hablar de formalidad, o por una cuestión de tradición, podrían ir a donde la reina. Este es un gesto que se dio en España, porque la tradición antes era ir a dar informe cada vez que se salía del país a hacer un descubrimiento en nombre de España. Así como Cristóbal Colón llega a dar el reporte de todo lo que vio en su exploración, así fue también el tema de que ganaron el Mundial. Es un tema de costumbre, de tradición. A lo mejor en Inglaterra ni siquiera vayan a ver a ni uno de los dos, porque sus costumbres no lo estipulan así, o su constitución, si la llegasen a reformar, no lo dictamina, no es obligación y mejor se van a celebrar directamente. Y si en ese referéndum, ¿Dígame? Y si en ese referéndum que se está haciendo en España deciden quitar al No hay referéndum todavía, quieren hacer un referéndum. Bueno, si se da el referéndum y quitan al rey, al reinado, harían una nueva constitución en España, o se mantendría la que está. Esa es la idea de hacer un referéndum, es modificar la constitución, porque en la constitución de España, que es de 1812 o 1818, no recuerdo exactamente el dato, que incluso esa constitución es viejísima y nos rigió un tiempo a nosotros, todavía contempla esa idea. Entonces, para poder quitar a la idea de monarcas y convertirse en república, hay que hacer una reforma constitucional. Tendrían que hacer una nueva constitución o cambiar la parte donde hace referencia a los monarcas, para que sea válido.
Y aquí se puede llegar a hacer un referéndum para poder cambiar la constitución, ¿o no? Es complicado, porque la constitución nuestra no habla de referéndum. Es bien complicado. Habría que convocar a asamblea constituyente para crear una nueva asamblea legislativa. Eso sí se puede hacer. Hay que convocar a elecciones de asamblea legislativa. Dice Kevin Eduardo que tiene una pregunta. Dígame, Kevin. Disculpe, es que se levantó la mano. Ok. Quiero ver, por acá. Dice, ¿qué pasaría con los reyes si ya no tienen poder? En realidad ya no tienen poder. Ahorita únicamente lo que tienen es su estatus y el financiamiento desde el Estado. Y sin embargo se meten a opinar en política. Se meten mucho, constantemente salen en noticieros, constantemente dan declaraciones para mover a la población que todavía los quiere en favor de un partido u otro. Todavía lo hacen, pero ya no tienen poder en sentido estricto. Y ejemplos de monarquías constitucionales o parlamentarias está obviamente de los dos que hemos debatido, Inglaterra o Reino Unido, que abarca un poco, España, también está Suecia, Gales, digamos, es república, pero conservan a sus reyes por tradición. Mónaco y Países Bajos, si no me equivoco, todavía tienen reyes como tal, esa figura como tal. No sé si tienen alguna duda o pregunta, porque eso sería todo, ya nos pasamos un poquito del tiempo de la clase. Ustedes me dicen si tienen alguna duda o pregunta. Todo claro, Lee. Ok, perfecto. Entonces, aquí en Latinoamérica no hay monarquía. No hay. Yo tengo una duda.